Hola mi gente de Invierte en RD, nos encontramos en un nuevo video y señores, le hice una maldad a ustedes, perdónenme. Y fue que teníamos un vlog en el video anterior y le dejamos este video justamente aquí donde íbamos a conocer un apartamento, ya que nosotros tenemos un equipo que se encarga en el tema de la decoración de los inmuebles en Airbnb. Las personas que nos compran, nosotros le damos las facilidades de tener una persona que le pueda ayudar a decorar su inmueble al gusto del cliente y algunas recomendaciones que damos del lugar. Y además de eso también hoy vamos a conocer parte del equipo de Punta Cana que le puede ayudar a usted a administrar su Airbnb. Si tiene ya alguno que lo tiene prácticamente listo y necesita administración, quédese hasta el final. Recuerde suscribirse, darle like y compartir porque hoy vamos a conocer este apartamento totalmente decorado. Vamos arriba. Ok, señores, entonces algo importante, esto es un apartamento que está en el complejo de Christopher, un apartamento que recientemente recibimos hace 2 meses y medio y se tomó como 1 mes y medio decorarlo porque estábamos en el tema de diciembre y demás. Actualmente estamos haciendo este video en enero 4, entonces vamos a entrar. ¡Wow! Ok, antes de usted verlo, espérese, antes de usted verlo, le voy a dejar un video para que usted vea cómo estaba cuando estaba vacío. ¿Qué dice ahí? Señores, entramos. Esta es la puerta. Tenemos todo eso, se puede ver bien, ¿verdad? Todo esto es sala y comedor. Aquí tenemos lo que es la cocina. Recuerde que esto es un apartamento totalmente nuevo. Tenemos habitación principal por aquí y tenemos habitación por acá. Entonces, perdón, habitación principal aquí. Tenemos un baño, que este baño lo puede utilizar la segunda habitación y lo puede utilizar las áreas sociales. Entre aquí con mampara, mire su inodoro, su lavamano, su ducha, y entonces finalmente tenemos aquí ventilación cruzada en una segunda habitación. Entonces ahora le voy a mostrar cómo quedó ya decorado. Ven a ver. Pero esto quedó swing. No puedo mencionar el nombre del propietario, señores, pero quedó muy bonito. Entonces, antes de yo hacerle las tomas, antes de yo mostrarle todo, déjenme hacer algunas tomas para dejársela así profesionalmente y se la muestro en breve. Vamos arriba, señores. Ok, señores, le dejamos unas tomas de lo que es la sala. Entonces ahora vamos a hacer el House Tour Airbnb. Así que le vamos también a dejar aquí debajo el enlace ya preparado en la plataforma de Airbnb por si usted quiere rentarlo. Además de esto, al momento que estoy grabando esto ahora mismo, no tengo el número exacto de cuánto costó, pero voy a averiguar con la arquitecta para que me dé el dato para en uno del momento de los videos dejarle cuánto costó. Así que señores, quédese ahí y vamos al house tour. Entonces entramos automáticamente. Este espacio a mí me encantó porque hace lo que debe de hacer. Deme un momentico, espérese, que esto estamos en vivo. Deme un momentico, quédese ahí grabando, espérese, no hay problema. Este espacio hace exactamente lo que queremos lograr cuando usted hace un Airbnb. Cuando usted entra a un Airbnb, lo primero que usted tiene que lograr es el impacto visual. Recuerde que la persona que se va a quedar en un Airbnb se va a quedar, número 1, por la ubicación, número 2, por lo que vea. Por ejemplo, hoy justamente yo estoy buscando unos Airbnb para quedarme aquí hasta el sábado o hasta el domingo. Y no he rentado uno porque, y óigame que yo me duermo en los Airbnb, pero que si no me siento cómodo con la decoración, no lo tomo. Puede ser hasta en Capcana. Entonces, es muy importante el tema de la decoración. Entonces, sabiendo que esto es un espacio de 2 habitaciones, son un espacio reducido, estamos aquí hablando de 60 y pico de metros, entonces pusimos un comedor de 2 sillas y tenemos un desayunador de 1 silla. De verdad que estoy encantado y no lo estoy haciendo. Cuando entré, dije, oh, que hasta estaba llamando ahora mismo a la arquitecta porque ella, aparte de que nos ayuda con este servicio, también es amiga. Ella fue la que también nos decoró la casa. Y señores, yo le iba a llamar y le iba a decir, yo sabía que tú eras dura, pero te pasaste. Así que señores, esto es la sala, ¿verdad? Entonces vamos a la cocina, el balcón lo dejo de último. Vamos a la cocina, perdónenme aquí que estaba tomando unas fotitos. Emma, antes de que usted siga, déjeme dejarle una foto que le dejé. Ok, entonces señores, estamos aquí de nuevo. Entonces, algo bien sencillo, la cocina no tiene que ser muy guau. Tenemos la nevera, tenemos lo que usted necesita aquí. Usted tiene todo, lavadora, secadora. Lo que usted necesita está aquí. Aquí no hay ningún problema. Tenemos todo. Tostadora, licuadora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, venga por aquí a las habitaciones.
Ese cuadro está pasado de piquete. Do more of what makes you happy. Haz más de lo que te hace feliz. Dream without fear, love without limit. Ey, no bulto. Dios mío. Estamos cogiendo. La señora Vicky siempre me dice que estamos aprendiendo. Señores, los detalles es lo que hace el tema de la decoración. Yo no soy muy bueno en decoración. Los detalles. Aquí hay una buena cama, pero mire qué bello este espaldar. Y esos detalles que tú lo quitas, se ve bien, pero se ve vacío. Esos detallitos, miren una buena televisión, mire este detalle bien minimalista. Aquí tú pones una cosita bien sencillita. La habitación, señores, una de las cosas que estábamos hablando, porque recuerdo que cuando nos reunimos con el cliente y la arquitecta, ellos querían que yo le pasáramos nosotros la idea a la arquitecta de más o menos lo que se necesita para un tema de Airbnb. Y le dije que una de las críticas que yo veía, una camita, señores, pero venga, que a dormir que usted va, ponga una cama bien, un espacio bien, esto es una queen. ¿Tú me entiendes? Que no es una king, ¿verdad? Pero una king no todo el mundo tiene king. Entonces, la mesita de noche, aquí tenemos un baño. Venga por aquí. Tenemos un baño porque esta es la principal. Tenemos su baño, ¿verdad? Entonces, luego del baño, venimos aquí, mire esto. Esto es como para ropa sucia. Tenemos aquí también el tema del... Mire. No estamos inventando. Cuando usted venga a quedarse en este Airbnb, ya usted sabe que estamos ready. Nicole es la persona que se encarga de eso. Entonces, venimos al baño que está fuera de la otra habitación porque esto es un baño también para las visitas. Lo básico, tenemos lo básico. En el baño no hay mucha cosa. Tenemos aquí los dispensadores. Esa marca es muy buena. Y entonces vamos ahora a la otra habitación que es muy parecida. Lo único que tiene otro toque en el espaldar. Y usted ve, creo que es un poquitito más pequeñita. Tenemos otro toque. Mire, este es el color muy parecido al color de MJ. Me gustó también. Todo donde yo veo color de MJ me encanta. Muy coqueto, está muy acogedor, señores. Yo veo esto y yo me enamoro. De verdad, yo me quedaría. Entonces, venga por aquí. Tenemos tu televisor. Miren, ni le hemos quitado los plásticos. Para el primer huésped que llegue, sea que le quite los plásticos. Venga para el balcón, venga para el balcón. Entonces, en el balcón, mire aquí, es un espacio bastante amplio. Tenemos un espacio para 4 personas, que es lo que prácticamente sería el número de personas que estaríamos recibiendo en este apartamento. Entonces, antes de continuar, por favor, tómese unos segunditos, recuerde suscribirse, dale like y compartir, porque todo esto lo hacemos por usted y para usted. Pero antes de continuar, déjeme demostrarle y darle un dato de algo de Punta Cana que estaba sucediendo, que usted no lo sabía, pero que ya lo sabe. Quédese ahí y vamos arriba. Señores, un dato interesante. Miren, ustedes ya conocen a Nicole, esa es la jefa. Yo soy su empleado. Entonces, algo que estaba pasando en Punta Cana, que ustedes no lo saben, ustedes saben que tratamos de ser lo más transparentes. Nosotros habíamos tenido una pequeña situación. Usted sabe que manejar el tema del Airbnb es bastante delicado. Aquí hay detalles, que un detallito de esto fácilmente te vale hasta $50. Así es. La persona que iba a representar en Punta Cana debía ser una persona que nosotros confiáramos plenamente para no tener ningún detalle, porque no nos gustan los malos entendidos. Y estamos trabajando para el futuro, no para el presente. Entonces, Nicole está en Santo Domingo. Había algunos Airbnb que habíamos parado porque no teníamos una persona. Inicialmente sí la teníamos, luego probamos con otra persona. Al final de cuentas no pudimos con esas 2 personas porque encontraron otro trabajo. Y ya, gracias a Dios, señores, tenemos a Ana. Esa señorita que está ahí, cristiana, igual que nosotros, que eso es lo importante en primer lugar. Y en segundo lugar, es una persona de nuestra entera confianza. Es amiga de nosotros y va a estar ayudándonos todo lo que es en Punta Cana. Significa que las personas que me escribieron los meses atrás, que no pudimos recibir su Airbnb, llámeme ya, que ya retomamos todos los Airbnb que habíamos pausado para poder darle mejor el servicio y que así usted pueda estar en buenas manos, en las manos de Invierte en RD y Empresa MJ Real Estate. Así que, chicas, gracias de verdad por estar aquí. Entonces seguimos aquí en el tour, que quiero darle algún detalle y por cierto me está llamando la arquitecta, así que quédese ahí, vamos arriba. Señores, óiganme esto, admítanlo, díganlo aquí en la caja de comentarios. Está bonito el spot, está bonito para hacer un set de grabación. Señores, le tengo ya el dato. Hablé ahora mismo con Fernanda, que es la persona que nos ayuda. Pero antes de nosotros decir el dato de cuánto esta persona gastó en hacer esta remodelación, estamos hablando de 60, 65 metros, 2 habitaciones, 2 baños, 2 parqueos o un parqueo con un balcón ya como usted lo vio.
Pero antes de decirle, quédese ahí, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Déjeme explicarle algo por qué que le digo que se quede ahí. Venga, acompáñenme. Miren esto. ¿Cuál es el proceso si yo quiero poner mi apartamento en Airbnb? Sencillo, usted llama a Nicole, Nicole le dice dónde está, vamos y lo vemos. Y ahora mismo nosotros lo que estamos haciendo es un inventario. Como ya tenemos el listado de lo que debe tener un Airbnb, nosotros vamos versus el listado de lo que nos dio la arquitecta, de lo que compró, y vemos lo que nos hace falta y lo que ya está listo. Lo que ya está listo le ponemos un check. Luego que tenemos eso, entonces llamamos a la arquitecta por si falta algo que lo compre o lo compramos nosotros con la anuencia del propietario. Una vez ya esté todo listo, mandamos un correo con un documento donde usted debe de firmar autorizando de que nosotros hicimos el formulario, hicimos el inventario para que no haya problema. Usted sabe, para que usted no diga que no, que yo te di el apartamento con 5 copas y que ahora solamente hay 3. No, no. El inventario que usted firma es el inventario oficial. Cuando yo le vaya a devolver el apartamento, ya sea que usted lo vaya a vender, sea que ya usted no quiera trabajar con nosotros, lo que sea que usted decida, usted tiene que recibir 5, no 6 ni 4. 5, porque eso fue lo que usted firmó. Entonces, dicho esto, yo se lo resumí de manera detallada. Nosotros hacemos un estudio de mercado en el proceso para ver si en realidad funciona o no funciona, en cuánto se puede. Recuérdese que nosotros pagamos, creo que son $300. $300 pagamos mensual por una plataforma donde nos da todos los datos de retorno, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted quiere hacerlo con nosotros, pues contacte a Nicole. Yo le voy a dejar ahora mismo el número de la empresa, 809-870-6999. Contacta a la oficina y automáticamente le pasan a Nicole. Entonces vamos ahora a saber cuánto costó. Yo sé que eso es lo que usted quiere saber. Vamos arriba. Mami, la gente lo que quiere saber cuánto fue que costó. Cuánto puede hacer todo eso. Se ve todos los detalles del video, ¿verdad? Yo le voy a dejar unas tomas ahora. ¿Cuánto costó esta persona? ¿Cuánto gastó esta persona? Ojo, el número que le vamos a dar es un número sin los honorarios de la arquitecta. Simplemente lo que esa persona necesitó para decorar este inmueble. Los honorarios de la persona, de la arquitecta, eso varía, depende de cuál usted use. Pero esta persona, en enero 4 del 2024, gastó en totalidad, yo sé que me están diciendo, Javier, pero dilo ya. Al grano. Vaya al grano, ¿eh? Gastó $20,000. Si usted quiere tener un inmueble parecido, llámenos y ya usted sabe más o menos cuánto costaría. 60 metros, 2 habitaciones, algo pequeño, pero coqueto, pero bien hecho. Así que recuerde suscribirse, darle like y compartir, porque todo esto lo hacemos por usted y para la gloria de Dios, para que juntos hagamos mejores.